Le doy la bienvenida. Hoy es 14 de agosto, miércoles de la 19ª semana del tiempo ordinario. Suplicamos la intercesión en la memoria obligatoria de San Maximiliano María Kolbe, presbítero y mártir. San Maximiliano María Kolbe, cuyo nombre de nacimiento es Raimund Kolbe, nació el 8 de enero de 1894 en Zdunka Wola, una pequeña localidad del Reino de Polonia que en ese momento formaba parte del Imperio Ruso. Fue hijo de Julius Kolbe y Maria Dąbrowska, ambos de origen polaco y profundamente católicos. La familia Kolbe, de origen humilde, jugó un papel fundamental en la formación espiritual y moral de Raimund. Desde joven, Raimund mostró una gran devoción religiosa. A la edad de 16 años ingresó al seminario franciscano, adoptando el nombre de Maximiliano María. Fue ordenado sacerdote en 1918 y dedicó su vida a la evangelización y a la promoción de la devoción a la Virgen María, fundando en 1927 la Milicia de la Inmaculada, una organización dedicada a extender el culto mariano y combatir la secularización y el ateísmo. Un aspecto relevante de su vida fue la fundación de la ciudad de la Inmaculada, Niepokalanów, en Polonia en 1927, que se convirtió en un importante centro de publicación de literatura católica y de formación religiosa. La ciudad fue un símbolo de su labor incansable y de su profundo amor a la Virgen María. En 1939, con la invasión nazi de Polonia, la ciudad de la Inmaculada fue ocupada y el padre Kolbe fue arrestado. Durante su encarcelamiento en el campo de concentración de Auschwitz, demostró un heroísmo sobresaliente. En 1941, un prisionero escapó del campo, lo que llevó a los nazis a seleccionar a 10 prisioneros para ser ejecutados como represalia. Maximiliano se ofreció voluntario para morir en lugar de un joven prisionero de familia con esposa e hijos. Durante las semanas que estuvo en la celda de castigo, Kolbe consuela a sus compañeros de prisión y sigue practicando su fe con gran fortaleza. Finalmente, el 14 de agosto de 1941, fue ejecutado por inyección letal. San Maximiliano María Kolbe fue beatificado el 17 de octubre de 1971 por el Papa Pablo VI y canonizado el 10 de octubre de 1982 por el Papa Juan Pablo II, quien lo reconoció como mártir de la caridad y el sacrificio heroico. Su canonización se basó en su testimonio de fe, su sacrificio en Auschwitz y numerosos testimonios de sus virtudes y milagros atribuidos a su intercesión. Uno de los milagros más destacados atribuidos a San Maximiliano es la curación milagrosa de un joven polaco que, tras recibir un diagnóstico terminal de cáncer, fue sanado después de invocar la intercesión del santo. El joven había estado en estado crítico y los médicos no ofrecían esperanza, pero tras rezar fervientemente a San Maximiliano, experimentó una recuperación inesperada y completa, lo que fue considerado un milagro por la Iglesia. En relación con Colombia, San Maximiliano María Kolbe también es reconocido y venerado. En varias ciudades y comunidades colombianas se le atribuye una especial protección y se han construido templos en su honor. El 14 de agosto, su fiesta es celebrada con devoción en todo el país.
Por eso hoy, 14 de agosto, pidamos a San Maximiliano María Kolbe y a todos los santos que nos ayuden a vivir con la misma valentía y entrega en nuestra vida cotidiana, a tener el coraje de sacrificar lo que sea necesario por el bien de los demás y a fortalecer nuestra fe en momentos de dificultad. Que su ejemplo de amor y sacrificio nos inspire a ser testigos valientes de la verdad y la caridad en nuestro propio entorno. Antes de disponernos para proclamar el Evangelio, al finalizar de nuestro encuentro con el día de hoy, les recuerdo que tenemos las primeras vísperas de la solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María. Allí estaremos haciendo una corta reflexión acerca de lo que celebraremos en el día de mañana. Le invito a que disponga su oído, la mente, también el corazón para proclamar el Evangelio propuesto para la liturgia de hoy. Les proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 18, versículos del 15 hasta el 20. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad, y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un gentil o un publicano. Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Os aseguro, además, que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. La propuesta para la primera lectura es del profeta Ezequiel en su capítulo 9. Antes de que ocurriera el asedio de Jerusalén, se aprecia la indignación que tiene el Señor contra quienes no han sentido dolor por la persecución y daño ocurrido en las diversas situaciones contra sus hermanos. Pero el Señor permitirá que les ofendan con lo que en apariencia más les importa, más respetan y darían posiblemente su vida por él, el templo. Todo se ha dado porque se ha presentado y continúa la idolatría de parte de los más influyentes de Israel, acciones realizadas a espaldas de Yahvé. La visión que presenta el profeta es que hombres malvados entran a la ciudad y van contra todo lo que se les aparece por delante, pero son los infieles los que impávidos ignoran el mal que está sufriendo el pueblo de Dios. Los malvados van contra los infieles e idólatras que están siendo ejecutados en el templo, haciendo impuro el lugar, situación que está llevando a Yahvé a abandonar el lugar de su presencia. El hombre vestido de lino era uno de los sacerdotes que en su tiempo había servido en el templo y ahora se encontraba en la presencia de Dios en un servicio de justicia como levita, justo que ahora sirve en el cielo. Deben marcar a todos los arrepentidos por su pecado, y a otros les mandó acabar con la vida de los infieles y llenar el templo de la podredumbre de sus cuerpos inertes,
Los seres espirituales encargados de la gloria y cuidado de Yahvé levantaron a su Señor y abandonaron la casa del Señor en Israel. Muchos de los bautizados son el templo en donde habita Dios, pero si su vida es idolátrica y si olvida el dolor de los que sufren e ignoran la maldad que rodea a los pobres del Señor, pues nuestro Dios cambiará la casa fácilmente. Él quiere vivir en nosotros para traer paz, gozo, alegría y tranquilidad, porque somos una oveja que está junto a su pastor, pero si la hipocresía gobierna, el corazón de la oveja fácilmente cambia de hábitat y abandona al hipócrita a su propia suerte, porque no ha seguido la lección dada por nuestro Dios. Profundicemos en el profeta. El profeta Ezequiel, que vivió durante el exilio babilónico alrededor del año 597 y 586 a.C., fecha importantísima para tener en cuenta, es conocido por sus visiones apocalípticas y su mensaje de juicio y esperanza. La primera parte de su ministerio está centrada en la denuncia de la corrupción y la idolatría en Judá y Jerusalén, mientras que la segunda parte se enfoca en la restauración y la esperanza de un futuro renovado. Profundicemos en sus versículos. Estamos reflexionando el capítulo 9 y nos encontramos con los versículos del 1 al 7. Estos versículos relatan una visión en la que se ordena la ejecución de los que han transgredido las leyes divinas en Jerusalén. El profeta ve a 6 hombres que llevan armas de destrucción y a uno más vestido de lino con un tintero que marca a los justos para que sean preservados del castigo. Este acto es un símbolo de la justicia de Dios y la preservación de aquellos que han sido infieles. En el versículo 6 nos encontramos: viejos, jóvenes, comenzarán por mi santuario. Comienzan pues con la gente que se encontraba delante del templo. Viejos, jóvenes, muchachas, niños y mujeres, mátenlos hasta acabar con ellos, pero no tocarán a los que tienen la cruz. Ese símbolo de la cruz en hebreo sería Tau, que significa marca o señal, utilizada por Ezequiel para denotar la señal de protección para los justos. Ahora nos encontramos en el capítulo 10 y versículos del 18 al 22. En esos versículos el autor describe la visión de la gloria del Señor que se aleja del templo y del monte de los olivos, reflejando la partida de la presencia divina debido a la corrupción y a la idolatría del pueblo. La visión del carro celestial y de los querubines que acompañan la partida de la gloria divina subraya la seriedad del juicio y la tragedia de la separación entre Dios y su pueblo. El versículo 18 comienza diciendo: la gloria de Yahvé salió de la casa y se detuvo encima de los querubines. Esa gloria, traducido en Ezequiel, representa la presencia majestuosa de Dios que se retira del templo. El autor sagrado utiliza la palabra hebrea kabod, gloria. Además, en los versículos del 1 al 7, es fundamental para comprender el concepto de justicia divina en el contexto del pecado del pueblo. La acción de marcar a los justos con un tintero indica que aunque hay juicio y castigo, siempre hay un remanente fiel que será preservado. La imagen de los 6 hombres con armas de destrucción simboliza la severidad del juicio se desatará sobre Jerusalén. La imagen de los 6 hombres con armas de destrucción simboliza la severidad del juicio
que se desatará sobre Jerusalén. Y en los versículos del 18 al 22 del capítulo 10, la visión del reino de la gloria del Señor de la ciudad es una representación poderosa del rechazo divino. El carro y los querubines que acompañan esta partida son símbolos de la majestuosidad y el poder de Dios, y su alejamiento es una señal clara del desagrado divino por la corrupción y la idolatría. La separación de la gloria de Dios es un momento culminante en la historia de la salvación, marcando una etapa de profunda crisis para el pueblo de Israel. El número 6 presente en el libro de Ezequiel en su capítulo 9, con los 6 hombres simboliza la imperfección y la humanidad, en contraste con el número 7, que representa la perfección y la totalidad en la Biblia. La presencia de 6 hombres armados y uno con el tintero señala una intervención divina que corrige y purifica. En Ezequiel capítulo 10 encontramos los querubines que representan la presencia y la gloria de Dios, siendo su retiro un acto de juicio y una llamada al arrepentimiento. El carro celestial refleja la soberanía y el dominio de Dios. San Agustín, en sus escritos, reflexiona sobre el carácter del juicio de Dios y la importancia del remanente fiel. Él enseña que el juicio de Dios siempre va acompañado de su misericordia y que, aunque el castigo puede ser severo, siempre hay un camino de esperanza y redención para los justos. San Juan Crisóstomo, comentando sobre el retiro de la gloria de Dios, subraya que el alejamiento de la presencia divina no es solo un acto de castigo, sino también una invitación al arrepentimiento. En su enseñanza resalta que la presencia de Dios es esencial para la vida espiritual y el alejamiento de esa presencia debería llevarnos a una profunda reflexión sobre nuestras acciones. ¿Qué podemos concluir del relato del profeta Ezequiel del día de hoy? Este relato nos confronta con la seriedad del juicio divino y la esperanza de la preservación para los fieles. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestras acciones, considerando si estamos alineados con los caminos de Dios. En el contexto del miércoles 19 del tiempo ordinario, estos pasajes nos llaman a una conversión sincera, a la reparación de nuestras faltas y a la búsqueda de la justicia y la pureza en nuestra relación con Dios. La marca de protección sobre los justos y la partida de la gloria divina nos recuerda la importancia de vivir en fidelidad y en rectitud, buscando siempre la presencia y la guía de Dios en nuestras vidas. Ante esta propuesta que nos hace nuestro Padre Dios por medio del profeta, le vamos a responder con el Salmo 112. Y nosotros nos unimos al sentimiento del autor sagrado con esta frase antífona: la gloria del Señor se eleva sobre el cielo. El Salmo de alabanza número 112, titulado Bienaventuranza del Justo, canta el poder y fidelidad de nuestro Dios, que siempre cuida y protege a los rectos de corazón. Hay que reconocer que Dios es grande, todopoderoso, y que a pesar de su grandeza tiene su corazón y mente con polo a la tierra, abrazando a los más pobres, para velar por ellos y enaltecerlos, galardonándolos por su lealtad y honestidad. Quien es justo anda y obra bien. En toda ocasión la virtud del justo es reconocida y galardonada. Para adquirirla se debe lograr todo el conocimiento acerca de Dios que nos da su Espíritu. A los justos, Dios
los bendice con prosperidad según su promesa. Ante los ojos de nuestro Dios, el valor de cualquier individuo no tiene que ver con la riqueza ni su nivel social. Deben alabar al Señor quienes sirven en su casa. Quien sirve al Señor debe estar convencido de que Él será su sustento y protección. Y todo aquel que aún no encuentra sentido en su vida está llamado al servicio de su casa. Porque la obra de la iglesia es fruto del justo, debe perdurar. El Salmo entonces reconoce que Jesús es Rey y todos como iglesia celebramos su reinado y nos disponemos para la glorificación completa con la plenitud del Espíritu Santo. Una alabanza se canta al Señor de la resurrección porque será levantado al encuentro con el Eterno para reconocerlo todo, amarlo todo, apoyarlo todo. Se levanta para encumbrar al pecador, al esclavo, a quien no quiere aceptarlo como su Dios y Salvador, para luego encumbrarlo el día de su salvación, pues estará sentado a la mesa al lado de los hijos del Rey Eterno. Profundicemos en el Salmo. El Salmo 112, titulado también La soberanía de Dios y la elevación de los humildes, es uno de los salmos denominados Jalel o alabanza, que se usaban en el culto de la antigua Israel, particularmente en las festividades como la Pascua. Este salmo es un himno de alabanza y glorificación a Dios, destacando su soberanía y su atención hacia los humildes y necesitados. La motivación para este salmo parece ser la exaltación de la grandeza y la majestad de Dios, así como su intervención y cuidado en la vida de las personas comunes, contrastando con la grandeza aparente de los poderes terrenales. Profundicemos en sus versículos. Versículos del 1 al 2. Estos versículos podemos nosotros centralizar en una frase: alabanza a Dios. Dice el Salmo: Aleluya. Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y para siempre. El Salmo comienza con un llamado a la alabanza, enfatizando la importancia de reconocer y glorificar el nombre de Dios. El uso del término aleluya, que significa alabad al Señor, establece el tono de adoración que caracteriza todo el Salmo, y en la palabra hebrea aleluya significa alabar al Señor. Es una expresión de júbilo y adoración. Versículos del 3 hasta el 4. Estos dos versículos podemos nosotros centralizarlos en una frase: la soberanía de Dios. ¿Qué dice el Salmo? Desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre del Señor. El Señor está por encima de todas las naciones. Su gloria sobrepasa los cielos. Estos versículos destacan la soberanía universal de Dios. La frase, desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, abarca todo el día, simbolizando la universalidad del dominio de Dios. El Señor está por encima de todas las naciones. Afirma que a pesar de la aparente grandeza de los reyes y naciones, Dios es supremo sobre todo. Su gloria sobrepasa los cielos. Dios es supremo sobre todo. Su gloria sobrepasa los cielos. Indica que la majestad de Dios es infinita y trascendente, más allá de cualquier límite terrenal o celestial. Finaliza el Salmo diciendo: su gloria sobrepasa los cielos. Esa gloria, en hebreo kabod,
refleja la majestad y el honor de Dios. Versículos del 5 hasta el 6. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se inclina para mirar los cielos y la tierra? Podemos centralizar estos dos versículos como la grandeza y la cercanía de Dios. Aquí se revela un contraste fascinante entre la grandeza infinita de Dios y su condescendencia para observar los cielos y la tierra. El salmista pregunta retóricamente ¿quién es comparable a Dios? Y la respuesta implícita es de nadie. Aunque Dios reside en las alturas, se inclina para mirar el mundo y sus criaturas, mostrando una combinación de majestad y humildad que destaca su cuidado y atención hacia el mundo creado. Cuando el autor sagrado dice que se sienta en las alturas, utiliza la palabra hebrea ramaj, que significa alto, alturas, utilizado para describir la posición elevada de Dios en comparación con su creación. San Agustín en sus escritos destaca la importancia de la alabanza continua a Dios. En su obra Confesiones, él reflexiona sobre la necesidad de reconocer la grandeza de Dios y cómo la alabanza a Dios es una forma de elevar nuestra alma hacia lo divino. Aunque no se refiere específicamente al Salmo 112, sus enseñanzas enfatizan la centralidad de la alabanza y la adoración en la vida cristiana, reflejadas en este salmo. San Jerónimo, en su comentario sobre los salmos, aborda la temática de la majestad de Dios y su relación con la humanidad. Destaca cómo el Salmo 112 subraya la soberanía de Dios y su dignidad sobre las naciones, mientras se ocupa de los humildes y los necesitados. Para San Jerónimo, el Salmo invita a los fieles a reconocer tanto la grandeza de Dios como su cercanía y cuidado hacia todos. ¿Qué podemos concluir del Salmo 112? Que es un himno de alabanza que resalta la soberanía y la majestad de Dios. Miércoles de la semana 19 del tiempo ordinario, el Salmo nos invita a reflexionar sobre la grandeza de Dios y su atención a los humildes. Nos llama a una alabanza continua y a reconocer la superioridad de Dios sobre todas las cosas terrenales. Al celebrar la grandeza de Dios, también somos llamados a vivir en humildad y a confiar en su cuidado amoroso. La propuesta del Evangelio. El Evangelio propuesto para este día de San Mateo en su capítulo 18. El relato del Evangelio describe la pedagogía de cómo se ha de corregir a algún hermano del grupo de los cristianos. Regla prescrita por la primera comunidad cristiana. Siempre debemos pensar en el bien que hemos de practicar al prójimo de una manera justa, con caridad. La corrección fraterna es importante en la vida del cristiano y el Evangelio nos ofrece ciertas maneras para que nuestros hermanos corrijan la vida espiritual desviada por una senda recta que nos ofrece el Señor. Otro tema que nos propone el evangelista es el sacramento del perdón. El Señor Jesús ha dado autoridad a los seguidores de su iglesia para romper toda atadura que causa el pecado, y así el Padre del cielo también perdonará al pecador que ha cometido la falta. Un tercer tema propuesto por el autor del Evangelio es la intercesión por medio de la oración. No existe nada en el mundo que el Señor no nos conceda.
Él está para concedernos, pues es el dueño de todo cuanto existe. Todo lo que hemos de pedir debemos hacerlo en el nombre de Jesús, ya que el Padre concede a sus hijos por los méritos de quien murió en la cruz para salvarlo. El autor nos dice que cuando nos reunimos en el nombre de Jesús, los reunidos representan a Jesús. En otras palabras, la asamblea reunida es el mismo Jesús y debe obrar como si fuera el mismo Señor. En el Evangelio de este día se desarrolla el discurso de Jesús a la iglesia, en donde encomienda una misión importante para todo seguidor suyo: salvar a toda la humanidad con perseverancia, sin descanso, y corregir con fraternidad a quienes se cree están equivocados. Será muy complicado entender que se debe corregir con fraternidad. Esto es hacerlo con armonía, con amistad, con cariño, con confianza, sin violencia, en una relación de hermanos como hijos del mismo Padre que vamos camino del cielo, sin revanchas y sin posiciones, sino con el sentimiento de que todos debemos merecer de la gracia de la salvación. Profundicemos en el Evangelio. El Evangelio de Mateo es uno de los 4 evangelios sinópticos y fue escrito para una comunidad cristiana de origen judío que enfrentaba desafíos tanto internos como externos. El capítulo 18, conocido como el Discurso sobre la Comunidad, aborda temas relacionados con la vida comunitaria y la resolución de conflictos dentro de la iglesia. El pasaje de Mateo en su capítulo 18 y versículos del 15 hasta el 20 es una enseñanza de Jesús sobre la corrección fraterna, la reconciliación y el poder de la oración en común. Este pasaje se sitúa en un momento en el que las primeras comunidades cristianas buscaban formas de vivir en unidad y resolver sus conflictos siguiendo las enseñanzas de Cristo. Jesús ofrece una guía clara sobre cómo tratar a un hermano que peca, enfatizando el proceso de corrección que busca siempre la reconciliación y la restauración de la comunión antes que la condena. El versículo 15 comienza con la palabra: si tu hermano peca, donde se refiere a cometer un error o pecado. Jesús instruye a la comunidad a abordar el pecado con un enfoque gradual. Primero en privado, luego con testigos y finalmente ante la comunidad. Este proceso refleja el deseo de Jesús de mantener la unidad y la integridad de la comunidad, siguiendo principios similares a los que encuentran en la ley de Moisés, según lo que nosotros podemos encontrar en el libro del Levítico, en el capítulo 19, versículo 17. El número 3 es simbólicamente importante en este pasaje. La mención de 2 o 3 testigos que encontramos en el versículo 16 y de 2 o 3 reunidos en mi nombre que encontramos nosotros en el versículo 20 refleja una estructura legal y espiritual que subraya la importancia de la verdad y la presencia de Dios en la comunidad. El número 3 en la cultura bíblica simboliza plenitud y confirmación, presencia de la Trinidad. En el versículo 18 Jesús declara: todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Esta afirmación, que también se encuentra en el Evangelio de Mateo en el capítulo 16, versículo 19, está vinculada al poder de la comunidad de discernir y actuar con autoridad divina
en asuntos de disciplina y perdón. Finalmente, en el versículo 20, es uno de los más consoladores del Nuevo Testamento. Dice el texto: porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este versículo resalta la presencia de Cristo en la comunidad, reafirmando que cualquier acción que tome la Iglesia en su nombre cuenta con su respaldo y presencia. En nuestra vida cotidiana, este pasaje nos llama a enfrentar los conflictos y los pecados con un espíritu de amor y reconciliación. En una sociedad marcada por la división y la falta de comunicación, la enseñanza de Jesús sobre la corrección fraterna es un recordatorio poderoso de la importancia del diálogo, la verdad y el amor en nuestras relaciones. En la vida moderna, este mensaje nos invita a ser constructores de paz en nuestras familias, comunidades y lugares de trabajo, recordando siempre que la verdadera reconciliación se basa en la justicia, la compasión y el respeto mutuo. Podemos ilustrar este mensaje con la historia de las abejas, insectos que trabajan en comunidad para el bienestar de la colmena. Cuando una abeja detecta una amenaza o una perturbación, no actúa sola. En lugar de atacar inmediatamente, envía señales a las demás abejas para evaluar la situación. Si la amenaza es real, actúan en conjunto para proteger la colmena, pero siempre con un propósito claro y coordinado. Esta historia de las abejas nos enseña la importancia de la unidad y la comunicación en la resolución de conflictos. En lugar de reaccionar impulsivamente, toman el tiempo para evaluar la situación y actuar en conjunto, reflejando el proceso gradual de corrección fraterna que Jesús nos enseña en el Evangelio en su capítulo 18. Así como las abejas buscan proteger y preservar la vida de la comunidad, nosotros también debemos buscar la restauración y la paz dentro de nuestras comunidades humanas. San Jerónimo, en su comentario sobre este pasaje, destaca la importancia del proceso gradual en la corrección fraterna. Según él, el objetivo de Jesús es siempre la salvación del pecador, no su condena. Por lo tanto, la corrección debe hacerse con caridad y paciencia, siempre buscando y esperando la conversión, nunca la humillación. ¿Qué podemos concluir del Evangelio propuesto en la liturgia de este día? El pasaje de Mateo en su capítulo 18, versículos del 15 al 20, es una enseñanza profunda sobre la vida comunitaria y la resolución de conflictos dentro de la Iglesia. Nos llama a ser instrumentos de paz y reconciliación, recordándonos que en cada acción tomada en nombre de Cristo, Él está presente. Al igual que las abejas trabajan juntas por el bien común, nosotros también debemos esforzarnos por vivir en armonía y amor, buscando siempre la unidad en Cristo. Al inicio de la reflexión del día de hoy, les estaba diciendo que en la tarde de este día celebraremos las primeras vísperas de la solemnidad de la Asunción de Nuestra Señora, la Virgen María. Dispongámonos entonces y preparémonos para esa solemnidad del día de mañana, solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María. La Asunción de Nuestra Señora es una de las festividades más queridas en la tradición cristiana, un día en el que celebramos la glorificación de María, Madre de Dios, quien fue elevada en cuerpo y alma al cielo al final de su vida terrenal.
Esta solemnidad no solo honra a María, sino que también nos ofrece una esperanza y un recordatorio de nuestro propio destino en Cristo. Al acercarnos a las primeras vísperas de esta gran celebración, somos llamados a reflexionar sobre la vida de María, su humildad, su obediencia y su fe inquebrantable. Ella es el modelo perfecto de discípula, quien con su sí a Dios permitió que el plan divino de salvación se hiciera realidad. María, llena de gracia, es el espejo en el que vemos reflejada la misericordia y la ternura de Dios, y su asunción es la culminación de una vida vivida en total unión con Él. Las primeras vísperas nos invitan a preparar nuestro corazón para esta solemnidad, a meditar sobre la grandeza de la obra de Dios en María y a unirnos en oración con toda la Iglesia, anticipando la alegría de la resurrección y la vida eterna. Al contemplar a María asumida al cielo, también recordamos la promesa de Jesús de que si permanecemos fieles, también nosotros compartiremos en la gloria celestial. Que estas vísperas sean un tiempo de gracia en el que a través de la intercesión de la Virgen María nos acerquemos más a Dios y renovemos nuestra esperanza en la vida eterna que Él nos ha prometido. Para todos un feliz día, que el Señor nos siga colmando de su alegría como también de su bendición. Felicidades.